Hola, hola. No sé Estamos. qué pasó, che. A mí se me cayó todo. ¿Ustedes se quedaron? No, No, a mí yo desaparecí, sí, el anfitrión cerró la sesión, me puso a mí. claro. No Me sabía si estaba dijo, yo o Pani de anfitrión. ¿Qué dice? Ah, no, está no, bien. me quedé como me dijo, finalizó la reunión y me sacó Sí. de todo, dije, me mato, me quedé sin luz. Sí, a mí me dijo, No. el anfitrión cerró la reunión, decía así. Reanudar. Ok. Ahora sí. Chequeo que se vea la presentación. Todos se están pudiendo ver. Ahí está para aparecer. Momento no. Todavía no, ahí Ahí está. sí. Ahora Ahora sí. sí. Ok, excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Hay mucha gente conocida. Van a ver que miro hacia el cielo porque les tengo una pantalla grande acá. Por ahí me acerco y tengo la presentación acá de frente. Mucha gente conocida, así que bienvenidos a todos. Gracias por sumarse, por el interés de los que nos siguen, que forman parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias. Hoy traemos un tema que sabemos que a muchos les interesa y es qué piden las empresas hoy y cómo, digamos, mostrarlo en una entrevista. Tenemos algunos colegas en la sala, así que esto va a ser medio de ida y vuelta. Hay gente que trabaja en HR, así que podemos ir complementando miradas. Trajimos a una experta de lujo para que nos cuente cómo lo vive ella desde la experiencia, pero lo vamos a ir co-construyendo entre todos. Bien, arrancamos rápido porque sabemos que nunca el tiempo nos alcanza, así que vamos a hacer, Sigue Connie. la voy a Ahí anda. silenciar, Adriana, Ahí está. ahí está. Voy silenciando a los que entran con el micrófono desmuteado. Les decía que vamos a hacer una presentación rápida porque el tiempo nunca nos alcanza, así que, ¿quién más? Sergio, te muteo, perdón. Ahí estamos. Bien, nos presentamos rápido, Eve, ¿querés arrancar? Vale, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, para los que están por primera vez acá o no nos conocen, bueno, yo soy Evelyn Stacy, soy Talent Acquisition, hago búsquedas y selección de talento. También soy coach de carrera profesional, trabajo en procesos de reinvención profesional o de transición laboral y procesos de outplacement. Y bueno, también hace unos cuantos años formo parte de una ONG que trabaja en todo lo que es potenciar la empleabilidad, digamos, del talento senior, del talento más 40 a través de talleres, de programas y de capacitaciones. Bueno, ahí nos conocimos con Ana, con Vani, bueno, somos colegas, así que desde ahí se nos ocurrió formar esta comunidad, fue idea de Ana y nos fuimos sumando, después se sumó Vani, después me sumé yo, para, bueno, compartir un poco, ahora les vamos a contar todo lo que es oportunidades laborales, conectar, acompañarlos y potenciar el networking que es tan importante para potenciar la empleabilidad de todos. Así que bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias, Eve. Ani, Dale, bueno, hola a todos, soy Ana Caro Corbelie, soy coach, soy astróloga vocacional, soy la que generó todo el lío para que no pudieran entrar. Me hago cargo, así que bueno, nada, eso por el momento, porque Eve ya contó bastante, así que bueno, bienvenidos y gracias a todos por sumarse. Te paso la pelota. bueno, súper rápido. Vanina Colazo, vengo del palo de los recursos humanos, trabajé siempre en empresas nacionales y multinacionales. Los últimos 15 años de mi carrera me especialicé en lo que es Executive Search, búsquedas ejecutivas. Hoy tengo mi propia consultora que se llama Tauda y acompaño a las empresas a la búsqueda de talento en programas de liderazgo y en coaching ejecutivo y he conocido a muchos de ustedes en algún proceso de reinvención que los he acompañado, así que también acompañando a las personas, apasionada igual que las chicas en temas de empleabilidad y futuro, y creamos esta comunidad con el objetivo de devolverle un poco a la gente tendencias del mercado laboral, oportunidades de empleo y achicar el gap que existe o que nosotros vemos que existe entre el mundo corporativo y las empresas. Ese es un poco el objetivo. Bueno,
Les contamos de qué va esta red de bienestar. Ani, sos la experta. Dale, bueno, algunos ya lo habrán escuchado 1000 veces, pero como sabemos que el público se renueva, hoy somos más de 800, casi 30 miembros, y bueno, siempre vamos a aclarar cuál es la modalidad iba a decir de trabajo, pero no es de trabajo, de organización y de convivencia en la red. Como todos saben, la red tiene 4 grupos. El que más miembros tiene es el de oportunidades laborales. Se pueden sumar a los 4 o se pueden sumar a uno, solo a los que ustedes quieran, pero se tienen que sumar para poder recibir la información y ser parte, ¿sí? Vani, pasás a la otra que quiero ahí contar algunas cositas más. Ahí lo importante es que entre todos, que no seamos solo nosotras, sino cada uno de ustedes que ya forman parte y van conociendo la dinámica, que en cada grupo solo compartan la información que habla ese grupo, o sea, oportunidades laborales. Si alguno se quiere presentar y dar a conocer lo que hace o compartir su LinkedIn, ahí tienen la opción en el grupo de networking, ¿sí? Pero no compartan, por favor, para que no se congestionen los canales con información que no tiene nada que ver con el grupo. Eso lo tenemos que hacer entre todos porque suele pasar y como obviamente hay gente nueva y que no sabe cómo es el funcionamiento, les pedimos colaboración a todos, ¿sí? Otra cosa importante es que les pedimos que no compartan sus CVs en ninguno de los canales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras con esos CVs no hacemos nada y solo, obviamente, cuando ustedes tengan que aplicar alguna búsqueda, se conectan directamente con el mail o con la info que está en la búsqueda. Vuelvo a lo mismo, si se quieren presentar, compartir los servicios que tienen, si son emprendedores o ofrecen servicios, eso lo pueden hacer todo en el canal de networking, ¿sí? Dejamos el canal de networking para eso, pero no compartan sus CVs, por favor. También les pedimos que esta red se armó con un espíritu colaborativo y acá no es que nosotras solamente somos las únicas que compartimos información o búsquedas, varios de ustedes ya están compartiendo, pero aprovechen el canal para ustedes mismos, si ven alguna búsqueda que tal vez no es para ustedes, que también la puedan socializar con la comunidad. Algo que promovemos en esta red es que esta red lo que busca es desarrollar actitudes donde todos podamos ser protagonistas y no estemos esperando a que nos llegue la información, ¿no? Como una actitud más pasiva. Esta es la modalidad de la red y cada vez queremos que sea más así. Otra cosa que les quería decir, bueno, se me fue. Que no nos contacten cuando tienen búsquedas, algo que digamos. ¿Cómo? Que cuando nosotros compartimos búsquedas por ahí de empleo u oportunidades que vamos teniendo, normalmente siempre hay o un link para aplicar o alguna dirección de mail o alguna plataforma. Nosotras tres, en general, solemos viralizar o compartir con ustedes búsquedas que nos llegan a nosotros de otros canales, de colegas y demás. Siempre tiene que haber alguna dirección o algún link para aplicar. Si es alguna búsqueda que nosotras tengamos, lo vamos a especificar. ¿Por qué? Porque nos llegan, por ahí yo comparto de consultoras que me llegan o amigas que tengo y demás, y me empiezan a escribir a mí, Vani, ¿dónde te mando el CV? Y tengo 150 mensajes por día que no llego, digamos, a responder, y por ahí la búsqueda yo no la gestiono, la lidera otra. Entonces, chequen eso bien, salvo que nosotras avisemos, o conozco a la persona, o me pueden poner de referencia, ahí sí nos usan a nosotras de puente, pero si no, son búsquedas que nosotras sabemos que están en el mercado, nada más. Sí, gracias. Eso es re importante porque nos escriben, y está bien porque no saben, obvio, pero creyendo que nosotras hacemos la búsqueda y solo nosotras vamos a informar si, yo no hago búsquedas, pero Eve y Vani sí, así que si alguna de ellas sí está con una búsqueda, ellas lo van a aclarar, o si justo nos llega una búsqueda que tenemos contacto con la persona que lo está haciendo, también se lo vamos a aclarar. Si no, tienen que directamente postularse a la info que aparece. Y lo último, obviamente pueden sumar a través de este link, este QR, pueden sumar a otras personas a la red. Igualmente, dentro del grupo que dice avisos, si ustedes entran a la parte de comunidad, en la parte de detalle,
aparece todo esto que les acabamos de decir y además aparece el link para que ustedes, el enlace, perdón, para que ustedes compartan con la gente que quieran sumar, ¿sí? Así que está toda la información y lo último y para cerrar les pedimos a todos colaboración. ¿A cuántos somos hoy? 46. Bueno, entre los 46 seamos también los que vamos informando al resto de cómo funciona la red, ¿sí? Así también seguimos manteniendo nuestro bienestar. Bueno, gracias a todos. Avisos parroquiales. Claro. Buenísimo. Les compartimos agenda de estos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 45 menos. Sí, 45 minutos. Bueno, les vamos a compartir cambios que estamos viendo en el mercado, cuáles creemos que son las habilidades del futuro. Trajimos a una experta que nos va a contar cómo vive ella desde el lado de las compañías, qué es lo que están esperando las empresas. Nos va a traer un cambio de paradigma que hoy nosotras ya vemos en el mercado y les vamos a compartir al final próximas actividades que tenemos de la mano de la red. Bien, a grandes rasgos, ¿qué gran cambio nosotros vemos en el mercado? Que esto se viene dando hace mucho tiempo, pero es que las empresas ya no miran solamente ni títulos, ni años de experiencia, ni nombres de compañías, ni universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchos años atrás, uno tenía casi la garantía de que si venía trabajando como gerente de, no sé, finanzas, de marketing, en una compañía grande, tenías como asegurado, digamos, la empleabilidad, o porque venías graduado de tal carrera, de tal universidad. Esto ya no es así. ¿Qué es lo que, digamos, hoy las empresas o el mercado valora? Es la experiencia, el saber hacer, pero además algunas skills. Y ahora les vamos a contar qué es esto de las skills. Y les diría, y me voy a adelantar, y no es tema de este webinar, sino de probablemente otro, ya hay una tendencia muchísimo más fuerte acerca de pensar en organizaciones basadas exclusivamente en habilidades, en skills, ni siquiera más en roles. Y esto es una tendencia que viene cada vez más fuerte. Se los voy a dejar como título para un poco más adelante, pero esto es para que entiendan hacia dónde vamos. Hoy por hoy, ¿qué es lo que las compañías, digamos, o el mercado laboral busca? Es el saber hacer, que es el conocimiento técnico que cada uno de nosotros tiene, pensando en un perfil de cualquiera de nosotros, en la base o el área de expertise, pero además, ¿qué habilidades ponemos en juego? Quiere decir, cuánto aprendemos de manera continua, cómo nos adaptamos a los cambios, qué capacidad de análisis tenemos, cómo resolvemos los problemas, cómo usamos la tecnología y qué tipo de tecnología a nuestro favor, cuánto nos conocemos, qué capacidad tenemos nosotros de gestionar nuestras propias emociones para después gestionar las emociones de los demás, cuán colaborativo somos o qué experiencia tenemos por ahí trabajando con equipos multiculturales. ¿Qué significa esto concretamente para el candidato? Que ya no alcanza con decir trabajé en tal compañía de renombre o ocupé el cargo de gerente, de director, de especialista. Ahora el foco está puesto en preguntarle ¿qué problemas resolvés? ¿Qué resultados concretos generaste? ¿Cómo hiciste para generar ese impacto en esa organización? ¿O qué habilidades aplicaste para lograr ese resultado? Entonces, para aterrizar, hoy las empresas priorizan candidatos con comunicación clara y precisa. Y esto es fundamental, que ustedes puedan comunicar con claridad qué hicieron, cómo lo hicieron, con qué resultados, que puedan tener inteligencia emocional para poder gestionar sus propias emociones y si lideran equipos, la de sus equipos. Hoy las empresas priorizan a aquellos candidatos que además del saber hacer técnico, de ese expertise técnico, tengan proactividad, flexibilidad, resiliencia, tolerancia a la incertidumbre. Esto de no tener claridad de hacia dónde vamos, pero mientras tanto manejar o pilotear la tormenta. Hoy los candidatos entonces tienen que estar 100% preparados para comunicar con claridad y precisión, para poder explicar qué problemas resuelven,
y no es solamente describir cuál era el alcance del rol, que puedan explicar cómo resuelven esos conflictos o cómo lograron esos resultados que dicen que mejoré la venta, lancé tal producto o generé un impacto de tanto por ciento en la compañía, que puedan explicar cómo reaccionan frente a los cambios. Y para eso lo vital es cuánto te conoces, que puedan gestionar sus emociones y que sepan que van a tener que aprender continuamente. Entonces, a modo de conclusión, para ya empezar a darle el espacio a nuestro speaker, hoy saber hacer ya no es suficiente. Contar qué es lo que sabemos hacer es la clave. Les voy a presentar a Lucy Monasi, especialista en Talent Acquisition de BASF, compañía multinacional de especialidades químicas, colega durante algunos años en alguna consultora, hoy se fue para el palo del agro, que nos viene a traer un poco cómo vive ella, qué están viendo las compañías y cómo ve a los candidatos hoy en el mercado y algunos tips para que ustedes se lleven y salgan de acá mucho mejor preparados para ese momento clave de la entrevista. Lu, te dejo. Bueno, gracias ante todo, qué lindo reencontrarnos siempre. Bienvenidos a todos, gracias por este espacio. Me hace mucho sentido lo que estuvieron contando hasta acá y lo que yo voy a plantear tiene que ver con esto. Y me pareció importante plantear qué es y qué no es, ¿no? Lo que van a escuchar en este ratito, como para setear, ¿no? Hacer el check-in. Lo cierto es que no es la receta de la Coca-Cola o de cómo hacer un muffin. Digo, yo voy a tratar de invitarlos a una reflexión distinta, pero sí es cierto que la idea es darles un montón de herramientas para poder manejarse de la forma más eficiente y efectiva posible, y sobre todo para que puedan tomar el toro por las astas, si se quiere, en este nuevo marco que nos viene aconteciendo, a donde cambian las reglas de trabajo, donde cambian las formas de tomar decisiones de las compañías, pero después son ustedes los que tienen que aplicar si les interesan estas reflexiones. No es que automáticamente esto les va a asegurar su próximo empleo, porque lo cierto, y hay que poner un marco de realidad, es que estamos a nivel global, y nosotras con las chicas ya lo venimos charlando mucho, estamos en un momento complejo a donde las compañías en general se están achicando, y esto ya no es un tema coyuntural de Argentina, como por ahí estamos recontra acostumbrados, no sé igualmente si acá hay gente de otras geografías, sino que es un tema más global. Y lo cierto es que tenemos más incertidumbres que certezas de qué va a ir pasando. Pero esto no lo podemos evitar. Llegó para quedarse y al contrario, ¿no? Cada vez se va acelerando más. Entonces, la idea es encontrar las herramientas que tenemos cada uno de nosotros en un entorno que no vamos a poder manejar, que no importa si nos gusta o no nos gusta, igual está. ¿Qué podemos hacer para convertirlo en las mayores oportunidades que podamos tener para subirnos si nos caímos o para movernos si es nuestro interés? ¿Sí? Me parecía importante hacer como esta brevísima reflexión de qué pueden llegar a encontrar y qué no. Ahora bien, ya lo sabrán más o menos porque esto no es nuevo, que los mercados están cambiando, las geografías están cambiando, la economía está cambiando, todo está cambiando, y esto de que el cambio es la constante y la incertidumbre y tal, que se venía escuchando hace unos años, ahora ya es un recontrahecho, y lo que es concreto es que seguramente el cambio ocurra cada vez más rápido, más volátil, más global. Entonces las compañías en general, no importa el rubro, no importa la complejidad, más grande, más chico, lo que sea, estamos tomando decisiones desde una perspectiva de achicar riesgo, todos los roles de las compañías. Ya no hay una planificación inmensa, es tratar de gestionar resolviendo problemas todo el tiempo y achicando riesgos. Y en Talent pasa lo mismo, ¿sí? Yo, desde mi perspectiva, tengo que salir a buscar roles que quizás no están tan claros, o que se están construyendo, o que hoy son así, pero seguramente mañana sean distintos,
Y entonces no me alcanza nada más que con ver un CV, ¿no? Y esto que decían hace un rato las chicas de, ya no alcanza con que venías trabajando en la compañía tal, entonces automáticamente tenés la postulación asegurada. No, la verdad es que yo ahora necesito inferir mucho más que nunca, ¿no? Lo que yo busco y lo que me parece que buscamos las compañías en general es tratar de entender esta persona que estoy viendo un CV, esta persona que estoy escuchando en una entrevista, ¿puede llegar a achicar más este riesgo? Lo sé con más o menos certeza, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes en cada interacción que tienen con una compañía, sea desde una postulación, sea en una entrevista, en 2 entrevistas en las que fueran, van a tener que poder mostrar cómo piensan, cómo llevan a la acción ese modo de pensar y también cómo se enfrentan y cómo se reacomodan a los cambios. Y cuando hablamos de cambios, hablamos de todo tipo de cambios. Cambios en el mercado, cambios en el rol, cambios en la compañía, porque eso es lo que llegó para quedarse. ¿Sí? Entonces es una postura mucho más de acción activa de parte de ustedes. Perdón la redundancia. Pasamos, si querés, a la siguiente, Vani. Y como decíamos hace un rato, ¿a dónde estamos? Estamos ante un cambio de paradigma. Y por ahí a muchos de ustedes esto dicen, sí, ya lo sabemos, ya sabemos que lo que antes era un rol definido y una carrera lineal y se buscaba una experiencia acumulada y superadora, hoy cambió. Bueno, por ahí algunos no lo saben, pero era importante ponerlo con palabras, ¿no? Ya es mucho más profundo, ya no es que está cambiando lo que buscan las compañías o tal rol, no, está cambiando el mercado, está cambiando el modo en el que las compañías operan, ¿sí? En el que las economías se están manejando. Entonces, en este punto, dale un clic más, Vani, porfa. En este punto y en este contexto en que todo cambia, no es que lo que nosotros hicimos hasta acá, ay, no me sirve para nada, caldito sea, como digo siempre el chiste. No, lo que pasa es que en esta situación en que las trayectorias no son lineales, en que la experiencia acumulada, por supuesto, es importante, pero no va a ser el decisor, se abren espacios a otras preguntas que integran este recorrido, que no deja de ser nuestro capital, pero no son la condición sine qua non, no son lo único que nos van a asegurar. Y ahora hay una pregunta mucho más de fondo que nosotros nos tenemos que hacer, que tiene que ver con ahí a donde todo es incierto, todo cambia, los roles del mañana o los de hoy quizás no están construidos, se están construyendo sobre la marcha. ¿Qué puedo hacer yo con todo el recorrido y todos los aprendizajes que tuve? Bueno, hay una reflexión que es más profunda y que tiene que ver con aquello inherente a nosotros, que es en todo ese recorrido que hemos tenido, qué es lo que se mantuvo, que fue evolucionando, pero que se mantuvo. Y eso, que es mucho más profundo y es intrínseco a nosotros, y es evolutivo, pero no es lineal, es nuestra identidad laboral. Y esa identidad laboral es justamente a lo que yo quiero arribar, y es aquello que yo como referente de Talent Acquisition busco conocer en este contexto del que estábamos hablando, ¿no? En este contexto tan volátil y cambiante. ¿Y qué es esta identidad laboral? Yo qué sé cómo manejarme, ¿de qué me estás hablando, Luciana? Vine a entender un poco y me volás con cualquier cosa. Y lo cierto es que esta identidad laboral tiene que ver con nuestro recorrido, pero no es nada más que nuestro recorrido, sino que sobre todo es nuestro modo particular y único de pensar, de accionar ese pensamiento y de resolver y de interactuar entre nuestro modo de pensar y la realidad de lo que tenemos que resolver y lo que va ocurriendo. Y es nuestro, si se quiere, es nuestro ADN laboral, es nuestra columna vertebral. Y es algo mucho más genuino y mucho más adaptable y adaptativo que nuestro recorrido. Por eso les digo que es mucho más profundo que el recorrido y el CV como tal. Y se ha ido seguro en cada uno de nosotros
evolucionando, complejizándose, pero seguro siempre mantuvo una cierta coherencia. Yo, por ejemplo, Luciana Simonazzi, que empezó hace casi 20 años a trabajar en Talent Acquisition, y por ahí hay cuestiones de cómo me acerco a entender una nueva búsqueda que fueron cambiando y fueron evolucionando, pero que hay una coherencia y un criterio que está de base, ¿sí? Que se va enriqueciendo y puede ir cambiando, dando algunos saltos, pero ese es nuestro real capital. Y además, es a lo que vamos a volver siempre cuando nos tengamos que rearmar, ¿sí? Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, cuando de golpe tenemos que enfrentar un nuevo rol, un nuevo problema, nos abastecemos y volvemos a ese ADN, a nuestra identidad, no a nuestro CV, no al rol que ocupé la vez anterior, ¿sí? Lo haremos de un modo más mecánico y más automático o mucho más consciente, ojalá a partir de ahora, ¿sí? Eh, pero es un recontra tesoro y por eso era importante traerles este concepto. ¿Y por qué sobre todo? Porque puede haber. Doy este ejemplo. Abro una búsqueda, tengo 300 postulaciones y seguro de esas 300 personas, cada uno que postulo está recontra seguro de que su recorrido hace que directamente tengo 99% de chances de ser contratado. Y por ahí, desde su lugar es genuino, pero por ahí, por no poder relatarlo en un CV, relatarlo en una entrevista, no achicó ese riesgo y yo no pude conocerlo, yo o cualquier persona que lo vaya a conocer. Entonces, esta es nuestra oportunidad para accionar, como decíamos, ¿no? Todo es incierto, ya no nos sirve esta experiencia como plug and play, porque el rol al que estamos postulando es muy probable que sea distinto, o que la compañía esté en un momento distinto a aquel en el que nosotros fuimos tal o cual cosa, ¿sí? Entonces ahora tenemos que entender cuáles son nuestras reales herramientas, que es esto de la identidad laboral, y poder expresarlas del modo más cabal y más fundamentado, que ahora vamos a ir hacia eso, posible, para que la otra persona pueda decir, a ver, esta identidad laboral es extrapolable y me hace creer que esta persona va a tener más o menos herramientas para manejarse en el contexto que yo tengo que resolver, con los problemas, con la coyuntura, con la cultura y demás que yo hoy necesito cubrir. ¿En cuál seguimos? ¿Para qué me voy a mirar? Ah, te fuiste re adelante, Vani. Yo estaba una antes. Ok. Te pasaste, estuviste spoileando. Vamos a pasar una antes de llegar con dato exacto. Entonces, ¿qué es la identidad laboral? Decíamos, tiene que ver con el recorrido, lo abarca, pero no es nada más que el recorrido, es algo mucho más profundo. Lo podemos conocer ya, por ahí empezamos a reflexionar y nos podemos dar cuenta, o quizás nos requiera todo un trabajo de reconocimiento, de bucearnos, de reconocernos, pero seguramente una vez que hagamos ese trabajo, ya no vamos a poder olvidarlo, ya lo vamos a tener abrazado, ya va a ser algo que nos va a hacer sentido siempre. Y de hecho nos va a pasar que por ahí nos estamos lavando los dientes y nos recordamos algo que tiene que ver con eso, y lo vamos a ir capitalizando y haciendo crecer cada vez más. Y esa es la base de nuestra propuesta de valor de cara al mercado, al que sea, al rol que sea. Por eso realmente es tan importante. Obviamente, cuando nosotros estamos en una búsqueda laboral o con intención, o estemos más o menos surgidos por la siguiente propuesta, no es mentira y no está de más decirlo y traerlo a la mesa. Todos nos ponemos muy ansiosos, por supuesto. Me pasa a mí, ¿eh? Hoy a la mañana estuve yo como candidata en un relevamiento, todos nos ponemos nerviosos, por supuesto. Pero cuanto más podamos reconocernos en esta profundidad y estructurar nuestra columna vertebral de quién somos, de cómo podemos explicar eso que somos, de hacia dónde queremos orientar
nuestra búsqueda, que ahora vamos a ir en la que viene un poco eso, más vamos a dar pasos procedimentales y más vamos a poder, desde ese orden y ese procedimiento, tratar de calmar un poco este caos que es buscar trabajo, ¿sí? Por eso les decía hace un ratito que propongo algo mucho más profundo, que después se puede llegar a traducir en una presentación de alto impacto, en un poder contar nuestro valor agregado de un modo mucho más claro, cabal y potente, eh, pero que no es una regla de tres simple, ¿sí? Entonces, yendo a esta diapositiva en la que estamos, ¿no? Y en este tomar las riendas, que era la invitación del principio. Tomando esta identidad laboral como base, como columna vertebral del momento en el que estamos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde nos queremos orientar, ¿no? Va a haber, para mí, puede haber un montón más, pero yo lo ordené en 3 espacios distintos. Por un lado el primero, el de la autorreflexión, que es un espacio nuestro con nosotros, como mucho, lo podemos después challengear con algún amigo o con alguien que no nos conozca o con quien sea, ¿no? Pero que indefectiblemente va a requerir una autorreflexión. Sin eso no vamos a poder avanzar, ¿no? Que tiene que ver, podemos hacer desde lo macro a lo micro, desde el papel a la reflexión, como les haga sentido, pueden probar distintas opciones, pero es entender qué de nosotros trascendió y fue el hilo conductor de todas las experiencias que hemos tenido, más cortas, más largas, ¿no? ¿Qué fue inamovible o qué se fue profundizando, pero siguió en todas? Cada uno va a poder responderse distinto a eso. A veces van a necesitar mirar el CV y decir, a ver, acá, ¿qué hice? ¿Y esto, de qué modo? ¿Acá qué otra cosa? Nada. Los invito a que reflexionen. Mucho, mucho, mucho. Porque de hecho, lo que más día a día veo que falta en las entrevistas y sobre todo se pone de manifiesto en las personas senior es la falta de autoconocimiento, la falta de la coherencia que a uno le da en su relato conocerse. Porque dicen un montón de cuestiones como habilidades, como fortalezas, como recorridos, pero después no las pueden defender con un relato. O te terminan contando hechos, hitos, que dicen totalmente lo contrario. O por ahí, en el relato verbal, te dicen todo ordenado, pero después en el no verbal te dicen lo contrario. Entonces, me parece que si yo les tengo que dar una recomendación, por sobre todas las cosas, es trabajen mucho en su identidad laboral. Y a partir de ahí, de conocer esa columna vertebral, ese ADN de cada uno de ustedes, van hacia los demás pasos. Construir el CV les debiera resultar un paseo en el parque después de haber conocido su identidad laboral. Va a salir solo el CV. Y de hecho muchas veces me conectan y me dicen, mírame el CV, no sé, CV es lo de menos, chicos. Lo importante es conocerse, es conocer cuál es concretamente mi propuesta de valor, desde qué lugar yo resuelvo problemas, desde qué lugar me acomodo a el entorno en el que tengo que resolver X cuestión. Bueno, suponiendo que eso ya lo hicimos, ya estamos conformes con eso, ahora nos tenemos que preparar para relatar del modo más claro y contundente y de alto impacto posible para que eso que ya estuvimos descubriendo que somos lo pueda entender alguien que no nos conoce y nos va a estar tomando una entrevista. Porque esa parte también es recontra importante. Debiera ser más orgánico si ya hicimos todo ese trabajo de reflexión, pero es súper importante también. De nada sirve tener súper clara nuestra propuesta de valor y nuestra identidad laboral si después cuando estamos en una instancia de entrevista no podemos dar hechos que den cuenta. Y para eso siempre nos vamos a apoyar en el modelo STAR.
¿Qué es el modelo STAR? Lo pueden googlear. En cuanto ponen modelo STAR, les aparece toda una teoría. Yo les voy a hacer una muy breve reseña. El modelo STAR es una metodología para responder la típica pregunta que ocurre en una entrevista, que es: contame una situación en qué, contame un momento en qué, contame cómo resolviste tal cosa. Todo lo que tiene que ver con que uno dé cuenta de un hecho concreto, bueno, cómo estructurar ese relato de ese hecho concreto para que sea ordenado, claro y potente. Y para eso tenemos que usar la S de marcar la situación, el contexto en el que estábamos, la T de la tarea o el problema que teníamos que resolver, la A de acción, que es de qué modo concreto yo definí y actué esa tarea que tenía que resolver, y acá es a donde vamos a mostrar justamente nuestro modelo de pensamiento y qué resultados obtuve, importantísimo. Y no hace falta que sea ni el hito que marcó el antes y un después en la compañía, ni siquiera que el resultado haya sido hiper favorable, pero sí que nosotros podamos darle desde un inicio situacional hasta el cierre de cómo dejé concluida esa tarea, ¿sí? Y es cuestión de práctica. Empiezan a pensar, me estoy poniendo mucho más concreta y profunda, ¿no? Pero no me quiero ir tampoco por las ramas. Pero es ponerse a pensar, practicar, reflexionar con el CV, con lo que quieran, grabándose o lo que quieran, armar una serie de eventos. Y por otra parte, tener la plasticidad, esto es súper importante hoy en día, de una vez que están postulando, digo, en vez de postular a todo lo que se nos ocurre, que eso además nos genera todavía más ansiedad y esta sensación de nadie me llama, nadie me convoca, no estoy teniendo éxito y me empiezo a asustar, tratar de hacer un trabajo mucho más dirigido hacia aquello que creemos que podemos llegar a resolver y que a la vez nos interesa resolver. Y cuando nos llaman para una entrevista, indagar de lo que sepamos hasta ahí, de cómo está ese tipo de industria, si sabemos la compañía, cómo está esa compañía, ¿no? En qué momento, en qué situación, y pensar nosotros de lo que ha sido nuestro recorrido, qué hitos podríamos llegar a llevar a esa entrevista que nos parezca que tengan que ver y que a nosotros nos permitan demostrar qué situaciones más o menos parecidas ya vivimos, cómo cómo las transitamos, cómo las decidimos y cómo las accionamos. Y por supuesto qué resultados tuvimos. Y por otra parte, y un tema que es para nada menor respecto de cómo nos preparamos para una entrevista, es que nos permitamos escuchar al otro en sus preguntas, escuchar al otro en sus pausas, y que también nos permitamos ser desafiados. Digo, que no nos pongamos el cassette automático, le doy play y vamos, porque cuanta más información meta, mejor me va a ir. Porque también nos puede ocurrir, y a veces destapa una respuesta mucho más profunda, que por ahí lo que nos pregunta el otro nos permita decir, pucha, esto no lo había pensado, y está buenísimo que nos pase. Es genuino y habla de nuestra madurez profesional y emocional. Animarnos a decir, la verdad es que eso que me estás preguntando me deja pensando, y permitirnos armar en el momento esa respuesta. Les puedo asegurar que ningún reclutador o entrevistador en general va a tomar a mal que ustedes transparenten que están siendo desafiados y que no tienen una respuesta automática. Obviamente, uno se pone ansioso. Me estás spoileando todo, Vani. Perdón. Te pido, por favor. Ya casi termino, pero es acá. Y por otra parte, y esta entiendo que para ustedes es súper importante, pero Internet e inteligencia artificial están a nuestro favor. Digo, por supuesto nos genera ansiedad recontra, pero no les va a servir que yo les diga cómo armar el mejor CV. Para eso tienen Internet, arman un prompt en un segundo.
Y de hecho, respecto de eso, lo que les puedo decir es que se armen un CV core, que tenga la información más trascendental y que luego tengan una guía a mano, que las tienen en el teléfono, ni siquiera es que tienen que pagar algo, y que cuando les interese una búsqueda directamente pongan el CV la inteligencia artificial que usan, el CV, la búsqueda, y que digan, armame un CV que te parezca que sea el de más impacto para esta búsqueda en concreto. Y lo mismo respecto de las palabras clave. No tiene sentido que yo les diga cómo pensar palabras clave. Automáticamente, cada vez que ven un aviso, fíjense, si una palabra aparece 3 veces, tiene que estar en el CV. Es lógica pura. Entonces, para eso, tienen inteligencia artificial. Después, si el ATS, el sistema que recibe las postulaciones de la compañía que sea, está más o menos atravesado por inteligencia artificial, eso depende de la compañía y depende del referente de Talent Acquisition detrás de la compañía. Ustedes no lo pueden saber, por eso es importante manejarse con un CV en PDF, con este armado de palabras clave, porque hay algunos reclutadores que usan mucho inteligencia artificial, yo particularmente no. Yo particularmente miro cada una de las postulaciones mientras estoy en instancia de reclutamiento, porque entiendo que esta inferencia de las que les hablaba al principio es mucho más un equilibrio uno a uno en cada postulación. Pero bueno, yo elijo eso, otros hacen algo distinto, entonces, ¿cómo pueden quedar más a salvo de los filtros de inteligencia artificial? Usando las palabras clave. Y por última parte, también inteligencia artificial e Internet les permiten indagar muchísimo más respecto de empresas, de segmentos, de momentos, no solo para llegar a una entrevista con más información, sino para aprovechar este diagnóstico inicial del que hablábamos, que les va a permitir a ustedes pensarse si por ahí lo que yo vine haciendo hasta el pasado ya no existe más, en qué segmentos yo podría extrapolar mi identidad laboral y todo mi recorrido y hacer que haya el mejor match que se pueda. Digo, como les decía al principio, tienen todo en sus manos para hacer que este recorrido de buscar trabajo sea lo más activo de parte de ustedes posible, y eso les va a dar la tranquilidad y la paz de que no son sujetos pasivos en un segmento laboral voraz, ¿sí? Pero bueno, las herramientas están todas ahí. Digo, yo les estoy hablando de algo muy importante, de un hilo conductor en el que realmente cada día confío más. Digo, esta reflexión que les traje son 4 años y pico de estar del lado de compañía, todo el tiempo llevando búsquedas y todo el tiempo saliendo de entrevistas y diciendo, pucha, ¿qué está pasando acá? Y de hablarlo con pares y ahora se manifiesta en esta charla que les preparé. Entonces confío mucho en estas herramientas que les estoy dando. Después les abro el corralito para que cada uno haga su propia experiencia, ¿no? Que me parece que ahí va a estar la riqueza. Quiero tomar esto que trae Lu como este último slide con estos como 3 grandes ejes, y yo digo, en la primera instancia de autorreflexión, que definitivamente para mí es la más nutritiva y la que todo el mundo, digamos, tiene que hacer, tienen que poder salir de esa primer fase respondiéndose quiénes son, qué quieren y qué tienen para ofrecer. Si Total. ustedes consiguen responder esas 3 preguntas, ya están completamente armados para poder ir a la entrevista. Después, cuando llega el momento de la entrevista, ese recorrido va a venir cuando alguien abra el espacio y les pregunte, contame vos, y ustedes rápidamente puedan contar en un pitch de no más de 3 minutos quiénes son, qué están buscando o algo de su recorrido. Y después utilizar el modelo que Lu les trae, que es STAR, que es súper conocido en el mercado, para hacer zoom en aquellos logros, en aquellos hitos profesionales que muestren el ADE que ustedes tienen, que tiene que ver con esto que Lu decía. Bueno, ¿cómo hiciste para conseguir este resultado? ¿Cómo hiciste para
ahorrarle a la compañía tanto? ¿Cómo lograste esta reestructuración o cómo lograste lanzar tal producto? Bueno, utilizando ese método les va a permitir ordenar ese storytelling que ustedes van a tener para contarle al otro cómo ustedes trabajan. Ese es el objetivo. Y respecto de la inteligencia artificial, soy re pro que la utilicen. Hay algo que Lu dijo, que es una palabra que para mí es clave, es sean coherentes. Yo algo que me encuentro a diario en las entrevistas es que lo que dice el CV, después no lo pueden sostener las entrevistas. Mucho. Desde implementé el sistema de calidad y cuando vas a hacer 5 preguntas del sistema de calidad, te dice, bueno, en realidad participé de la implementación. Son 2 cosas distintas. Entonces, ojo con eso y mucho cuidado cuando pidan ayuda para construir un CV. Tiene que poder transmitir lo que ustedes genuinamente son. Y yo los challengeo mucho con que el CV también pasa 2 cosas. O hay mucho gap respecto de lo que ustedes describen y lo que en realidad tienen para dar, o a veces, al contrario, se tiran muy abajo. Y yo leo un CV y digo, este CV no te representa, vos tenés un potencial enorme, o vos sos buenísimo para esto, y leen un CV, y sos igual a todos los del mercado. Digo, vos no sos igual a todos los del mercado, vos tenés que poder transmitir. Lo que pasa es que me parece ahí, Vani, perdón que te interrumpo, pero me parece que ahí muchas veces lo que falla es la autorreflexión. Porque como no tienen claro a veces cuál es el valor agregado, el CV es mucho más, si se quiera, pichonado, ¿no? Exacto, coincido totalmente. Yo eso lo veo muy a menudo. Bueno, acá llegamos, abrimos, nos quedan 7 minutos para honrar el tiempo y abrimos si quieren a preguntas y después volvemos y les contamos próximos. Dime una manito levantada, no sé si abrimos micrófono para Miriam. ¿Querés abrir micrófono y cámara para hacer tu pregunta? Sí, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. No sé si les serviría en este caso. Yo tengo, justamente me hicieron una entrevista, me pidieron hacer una entrevista grabada que no superara los 5 minutos, donde me pedían que les contara una breve presentación mía que durara 30 segundos como mucho, y después que le contara sobre mi experiencia previa en puestos administrativos, haciendo énfasis en cómo me organizo para manejar varias tareas en simultáneo y cómo abordaría la estandarización de procesos administrativos y operativos. Mi entrevista grabada dura 4 minutos y medio. No sé si les serviría que se las comparta y pueden hacer una crítica sobre eso en base a lo que contaron. Mira, Miri, eso en general, digamos, mi recomendación es tenerlo para vos y va a depender mucho de lo que la compañía, digamos, espere, que yo no conozco, no sé el perfil, con lo cual cualquier feedback que te dé va a ser un juicio de valor sin información suficiente. Pero sí quiero rescatar algo de lo que trae Miriam, que es esto. Miren lo que piden las compañías. En 5 minutos, presentate. Decime rápidamente quién soy y por qué te tengo que conocer. Un pitch elevator total, sí. Este es un pitch, elevator pitch. Esto es elevator pitch, tal cual. Ustedes tienen que poder decir en 5 minutos quiénes son, por qué son importantes y dónde agregan valor. Rápidamente. Después veo si avanzo con otro. Esto me parece como buenísimo respecto de lo que trae Miriam, ¿no? Y de los cambios de paradigma respecto de las compañías. O hagamos grabate, digamos, un video y rápidamente decime por qué sos el candidato para esta posición. Bueno, porque soy bueno para esto, porque tengo expertise en esto, porque resuelvo tales problemas y porque mi trayectoria. Y esto lo tienen que poder decir y elaborar rápidamente. Gracias, Miriam. No, de nada. A ver, voy a hacer una preguntita. Acá en el chat, Leo. A ver, Ayelén dice, consulta. ¿Aporta en el CV sumar un apartado de capacitaciones realizadas como para dar cuenta del aprendizaje continuo? Siempre me generó duda. Sí, absolutamente. Estamos ahora en instancia de entrevista, pero cuando bajamos la de CV, después ahí barremos la de CV. Pero sí, definitivamente, tiene que estar. Mi recomendación del CV va a las actualizaciones de hasta los últimos 3 años, si querés 5, pero ya no más, no ponga, me actualicé
Exacto. Eh, Un curso que hiciste en el año 2000, seguramente hay 20 versiones no, nuevas y no vas a sumar nada. No ocupen lugar en el CV de cosas que no van a aportar a lo que está en la posición que están aplicando, ¿sí? bien, real. Sobre todo esto que decíamos de la posición que estás aplicando, ¿no? Porque a veces hay personas que toman un montón de cursos, yo lo he hecho en algún momento, y si estás postulando para ingeniero de la NASA y por ahí el de crochet no viene a cuestión, Claro, de pátina en y por madera ahí no termina aporta nada. embarrando, ¿no? Tal Y cual. todos son válidos, pero por ahí eso, ¿no? Cuando hablaba hoy de hacer el CV, tener el core del CV, pero después permitirse cortes ayudados por inteligencia artificial para hacer lo más coherente posible a quién lo va a estar viendo y desde el paradigma que lo va a estar viendo, ¿no? La búsqueda a la que estamos postulando. Y eso nos toma 2 segundos, chicos, de verdad. Hoy con inteligencia artificial los hacemos en 2 segundos. Con esto quiero rescatar algo y es, hoy necesitan ser más estratégicos. Hoy no funciona el aplicar de manera masiva, no funciona. Sean más estratégicos a quienes contactan, cómo los contactan, qué quieren, cuál es el nicho, dónde ustedes pueden aportar valor en función de la trayectoria que tienen. Digo, si están aplicando a la industria de energías renovables y nunca tuvieron experiencia, van a tener que generar un link ahí para poder ver de qué manera el valor o el recorrido que ustedes tienen puede llevar, digamos, atractivo a esa industria. En cambio, si vienen, digo, de agro, mapeate con las 15 compañías de agro y genera ahí un link directo. Eso es recontra importante. Y si no, digo, vengo de otra industria que es primo hermano, en donde creo que yo puedo aportar valor. Y si estoy en proceso de reconvertirme, necesito diseñar una estrategia específica. Eso es recontra importante. No sirve aplicar de manera masiva como lo hacíamos antiguamente. No existe más eso. No, y por otra Más parte nos no es desgasta mejor. y nos debilita muchísimo. No va. Tal cual. Jackie tiene una pregunta, David. Ujú. El micrófono, Hola, Jackie. Sí, ahí te ¿qué escucho. tal? Yo he tenido varias entrevistas, o sea, me les debe pasar a mucho que te quedas con la sensación de que fue súper positiva y después no, no, Mm, no. mm. Me ha pasado que me hicieran la pregunta esa de, qué sé yo, algo que hiciste que resolvió un punto o cómo te claro. manejaste y demás. Ya Ujú. ahí algo dijeron ustedes de que como que no tenía que ser una respuesta de salve la compañía, sino algo Mm, cotidiano del día a día que supiste resolver. Si no entendí mal, dijeron eso. Y Sí, otra que sí. me hace mucho, que la verdad es que la odio, porque es como, che, bueno, ¿cuántos estás acostumbrado a automatizar o automatizaste procesos y demás? mm, La verdad es que, por lo menos en el área que yo estaba, hay cosas que recién se estaban empezando a automatizar, mm. que quizás era parte del equipo, que todos nos involucrábamos en algo, pero no era una tarea puntualmente mía. Entonces ahí es como que no sé muy bien qué responder porque es como no o ni, o qué sé yo, es como todo muy reciente el tema de involucrar la IA a las tareas cotidianas. Entonces ahí me pasa eso de que no sé muy bien cómo resolverlo o cómo responderlo. Respondo Ahí, yo, chicas, responden dale. ustedes. Dale, todas, todas, todas podemos responder. Jacqueline, a ver, primero que nada, eh, a ver, no tiene sentido que digas algo que no hiciste, pero sí, por un lado, responder, a ver, justo lo que acabas de decir, ¿no? En mi compañía puntual, en mi área puntual, estaban todavía en un estadio evolutivo tal o cual, a lo que sí llegué fue a tal o cual cosa, y en todo caso sí pensar, si por tu área de expertise te suele ocurrir que te pregunten respecto de automatización y quizás no tuviste esa experiencia, pensar qué cuestión que resolviste sí podría llegar a ser extrapolable. Por ahí organizaste un área o digitalizaste un archivo o algo que en algún punto no es exactamente lo mismo, pero que es lo más extrapolable posible. Jackie, me retomo lo que dice Lu y es, nunca contesten algo que no hicieron, jamás. Obvio. Respecto de la IA, todos estamos en fase 100% incipiente, todos, Tal cual. algunos, digamos, más evolucionados, quienes, digamos, vienen de ese palo, pero el resto, todas las compañías están testeando, Mm, probando, nadie te puede garantizar el resultado absoluto de que invertí tantos millones de dólares en tanto de IA y conseguí, todavía no hay nadie en esa fase. Sí es importante saber qué hiciste y con qué impacto, y si hiciste poco estábamos en esta fase de testear
o identificar proveedores para, y también vale, Total, digo. es ¿Cuál obvio. tuviste vos? ¿Cuál fue tu aporte? No importa, por más chiquito que sea. Mm. Eso también aplicaría a las a, a esas características que tienen que poner en el CV que, no sé, influí en el descuento, no sé, en el, ay, pará, como al ahorro de tanta plata a la compañía. Digo, no es que la compañía ahorró plata por mí sola, sino por el trabajo en el equipo. Entonces me pasa eso de que como que no quiero decir algo que no es directamente relacionado conmigo, sino con el área, ¿entendés? Yo usualmente en las entrevistas hablo en plural, como, bueno, hicimos tal cosa, participamos de tal Y cosa. pero no, 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 ya te digo que no. no porque La es entrevista el es típico tuya, es problema, ¿no? individual. Porque, claro, porque por un lado, siempre hablábamos, ¿no? De que cuando uno habla en individual, hay como esta leyenda de que da cuenta de que no es un buen jugador de equipo. Y en realidad, en una entrevista, nosotros necesitamos entender qué aporte concreto hacías vos en ese rol, en ese equipo. Entonces, necesitamos entender tu aporte. Sí, en todo caso, si querés por ahí llegar a hablar de un resultado concreto en el que vos fuiste solo una parte, sí, obviamente podés decir, con esta acción, con esta tarea de tal y cual, contribuí al resultado de X. No enarbolártelo si no lo conseguiste sola. Pero es importante para todos que puedan aislar y puedan hablar concretamente de los aportes que hicieron ustedes. No está mal, al contrario. Y ahí, Jackie, si no, la invitación es buscar otros ejemplos en donde el impacto se ha sido más directo, digamos, ¿no? Donde Claro. la influencia haya tenido que ver más con tu accionar. Ok, Bien, ¿estamos en gracias. hora? ¿Cómo estamos, Eve, de Sí, preguntas? quedan dos, si quieren las a ver, son y 34. Bueno, hago estas últimas dos preguntitas que aparecen y vamos dando cierre para respetar el compromiso con el horario de todos y de Lu. A ver, les consulto qué recomiendan para buscar parámetros de salarios por posición. ¿Alguna publicación en particular? Ya lo vimos en otro webinar, te pasamos el Y link les de otro recuerdo, yo webinar. no tengo ni idea. Ya hicimos uno de compensaciones, de qué salario pido, ahí te pasamos el link. Vamos a Y otro. claro, así ves el webinar y hay, bueno, hay consultoras Exacto. que van dando las escalas salariales. Y Flor pregunta, ¿cómo incorporo STAR en el CV, por favor? No, STAR es una técnica para narrar tus logros en una entrevista. No se pone en el CV. Es una técnica que te Igual en permite algún estructurar punto, para, ponele, para no escribir los quiero, logros, pero claro, ponele que no te quiero contradecir, Vani, podés ir con esa, no tan lineal, pero ponele que si querés hablar de una experiencia concreta, podés mínimamente decir cómo era el área, tipo un segundo, o digo, poquitito podés relatar, pero tiene que ser en 3 bullets, orientada a poder explicar cómo era el área, cómo era la tarea, cómo accionaste muy, muy, muy brevemente y un resultado que tuviste. Pero lo importante es que el modelo STAR lo usen para responder. Y además, me corrijo en lo que dije, porque el modelo STAR lo pueden usar para responder preguntas concretas de contame una situación o cómo hiciste tal cosa, pero también para apoyar en hechos lo que nosotros mismos estamos diciendo. Por ejemplo, si yo te estoy relatando en la entrevista que yo tengo experiencia en armado de áreas, puedo decirte que tengo experiencia, por ejemplo, cuando, y ahí aterrizás y haces mucho más fuerte tu argumento, ¿sí? No solo esperando que el otro te pregunte, sino también lo podés usar a tu favor. Y había otra pregunta de cantidad de hojas. Ah, sí. vamos a Que- otra con CV. Estamos en la entrevista, chicas, ahora. sí. Dejamos para el Así CV no nos vamos, pero un webinar de básicamente CV. una carilla, para responder rápido, una carilla One de CV. page. One page. Concreto, conciso, no pongan un papiro así porque tardamos 20 segundos en leer los currículums los electores. Bien. No nos quiero desanimar, pero Bien. bueno. Quiero invitar solo a una pregunta. Jime, que Jime es otra experta del área y que viene del palo.
tirame algún tips o algo diferente que quieras compartir con el público. Algo que vos hayas visto. Vos venís del palo y venís entrevistando igual, ¿sí? Así que contame algo que vos veas del costumbre o que le quieras regalar al resto. Pero como experiencia, ahora en mi búsqueda o cuando No, yo hacía de búsquedas. entrevista, de entrevistadora. Como ¿De jefe de entrevistadora? área. Sí. Es que creo que pasaron por todo, o sea, el Ok. orden en la comunicación primordial, con ejemplos bien concretos, Bien. gente que te iba por las ramas y en un segundo nos perdíamos nosotras como entrevistadoras y se cayó el interés, era muy difícil volver a remontar, que sea un hilo conductor, una historia que contás. Bien, ¿qué pasó? ¿O cuál era el contexto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué se hizo o qué no se logró? No importa que puedan También, contar bien cosas que no se lograron, no pasa nada, por lo menos desde nuestro punto de vista. También queríamos ver qué cosas no se habían podido concluir. No todo tenía que ser como un éxito. Este, mm, y obviamente un ida y vuelta y un interés por, obviamente, el rol o cuáles son los desafíos, o sea, que no solamente sea la exposición o las preguntas del entrevistador al candidato, pero también el ida y vuelta era súper rico durante la entrevista. Entonces, qué sé yo, yo lo que ahora hago de este lado buscando, o lo que mirábamos nosotras del otro lado cuando entrevistábamos, es no solamente prepararme para contar ese relato como experiencia, pero también prepararme con algo de pregunta hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué hay o qué desafíos o qué están buscando, por supuesto? Y total. es una elección mutua. Así que, nada, Mm, eso desde mi punto de vista. totalmente. Gracias, Espectacular. Jimé. Sí, Gracias, Vani. gracias. Bien. ¿Listo? ¿Estamos para cerrar y contarles próximas actividades? Nos extendemos, sí. ¿Dónde está Ani? ¿Querés contarles? ¿Qué Dale, hacemos en la bueno, próxima? Dale. dale, les contamos, bueno, esperamos que les haya gustado una genia Lu con todo el aporte y la info que nos abrió la cabeza para ver otras cosas, así que gracias, una genia total. Y bueno, la próxima actividad que vamos a tener ya va a ser en junio, igual en breve, el 10 de junio, se suma como invitado a la temática que vamos a abordar, que es emprender con propósito, que la va a estar liderando Marcelo Carbone, miércoles 10 de junio de 18:30 a 19:30. Ya les vamos a compartir para el formulario para que se anoten, pero bueno, acá vamos a hablar justamente de qué significa emprender con propósito, un poco el autoconocimiento, así que esperamos que puedan sumarse. Buenísimo. Gracias a Bueno, todos. Siempre nos quedamos cortos con el Gracias. tiempo, pero queremos honrar las agendas de todos. Sabemos que es tarde. Muchísimas bueno, gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes por Gracias a escuchar. ustedes. Gracias. Ya nos Gracias, estaremos buenas noches. cruzando por el mercado. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, gracias a todas, gracias. ya, nos vemos. Buenas noches a todos. Ay, Vani, ¿sabes que yo no quedé como Para, ahí voy. No, ya sé, pero no voy a decir nada que Ahí está. no quedé como confitrión, entonces no podía hacer nada. Quería mutear y no podía, no me avivé de pedirte. Yo tenía también ahí algunos mensajes